él tenía un manejo muy perverso, como te digo, de esa situación y de esa tensión que le permitía, con estos dos elementos, llevarlas y manejarlas, elegir a cualquier víctima, no necesariamente a la que él, al perfil que él buscaba. Pero hay un perfil que se repite, que es este, tío, castaño, pelo semilargo, 1,65 m, 1,60 m, chicas peticitas, menuditas, con curvas generosas. Exuberantes. No, con curvas... bien formadas, digamos. Bien formadas, pero esto no implica que sus curvas tengan que ver con la perversión de él, digamos. No es que su físico haya provocado que él se enardeciera. Él tenía su perversión por dentro, digamos. ¿Y no cuál era el físico final de su meta? Es decir, digamos, cuando ya llegaba al final de lo que él buscaba, ¿era agresivo, no era agresivo? Bueno, esto ha dado lo que nos sacó Sagen es la posibilidad de analizarlo. Al quitarse la vida, él nos sacó la posibilidad de que nosotros sepamos cómo se convirtió en lo que se convirtió y qué buscaba cuando hacía lo que hacía. En el libro nosotros damos un primer pantallazo que la justicia quizás tenga la velocidad de tomar como para empezar a hacer un trabajo para saber qué había en la cabeza de Sagen. Lo que yo te puedo decir en la práctica que buscaba Sagen era, en muchos casos, continuar con esa perversidad. Hay casos en los que Sagen se preocupa porque las chicas tengan dinero para volver a su casa en taxi después de ser abusadas. Hay casos en los que le llega a decir, qué pena no tener más tiempo para quedarnos charlando un rato más. Por eso te digo, hay un montón de preguntas que solo con un tratamiento se podrían resolver y que solo con un método que se ha puesto de moda en el mundo ahora, que se llama autopsia psicológica, que consiste en lograr hacer una autopsia psicológica de la cabeza de un delincuente en base a las personas que lo conocieron, que tuvieron contacto con él o que supieron cómo delinquieron. Solo con ese trabajo se podrá saber qué había en la cabeza de Sagen. Y ese trabajo es muy interesante para que no tengamos otro delincuente de estas características sin saber cómo se produjo. En su entorno, ¿quién logró sospechar algo antes de que pasara lo que pasó? Nadie. Nadie. ¿Realmente o vos creés que alguno te mintió? Todas las personas con las que hablamos dicen que nunca se imaginaron que Sagen pudiese ser este delincuente. Es más, muchas personas todavía ponen en duda que lo sea. Yo tengo opiniones personales al respecto, pero considero que en este caso primó siempre la capacidad de Sagen de esconderse ante los otros, de esconderme a mí lo que quería, me mostraba a mí lo que yo quería ver de él y te mostraba a vos lo que vos querías ver de él. Y así funcionó con todo su entorno. Creo que ahí está la respuesta de por qué mucha gente que nosotros decimos, ¿cómo puede ser que no haya tenido ni idea de lo que era? Hoy diga que no tenía idea. Yo te hago un paréntesis. Yo estuve detenido 8 meses, 9 meses y tuve posibilidad de compartir con violadores. Y el perfil que tiene un violador, de los que yo compartí por estar detenido, vos sabés que son personas realmente agradables, te diría que hasta son cultas, están convencidos de lo que ellos, que no han hecho nada más raro, o sea, se sienten inocentes lo que han hecho ellos, te hablan con mucha... Yo recuerdo una persona muy conocida de Córdoba, que era una persona pero excelente, tuvo una conducta excelente, y él contaba su versión a tal punto que el juicio fue a puerta cerrada porque fue muy feo. Inclusive la mujer era una mujer que vendía artículos de Avon, van a la casa, justo su esposa no estaba, la hace pasar, conocidas. Él era bastante fisicación, está en España ahora este muchacho. Su mamá fue concejal, su suegra fue concejal, lo debe saber el tema. Bien. Yo recuerdo uno, por ejemplo, como él, se hizo muy amigo mío. Es más, yo trataba de meterme dentro de él para conocer, y es verdad, adoptan muchas personalidades, todas buenas, nunca se enojan, son, digamos, son accesibles para poder charlar, están predispuestos a ayudarte, pero el perfil de ellos es bastante disperso. Estamos a decir, vos no lo puedes apuntar. Mi familia, cuando vos estás detenido, cuando te van a ver los de afuera, dice, ¿y ese por qué está? ¿Y aquel por qué está? Entonces cuando decíamos, ese por violación... No lo pueden creer. No. Bien. Sí, perdóname, dice Amor. Sí, en el ambiente carcelario
todos los que estamos adentro sabemos que cuando pasa una persona del sexo femenino que no es de tu afecto, de tu familia, no se la ve. Vos tenés que bajar la cabeza. Sí. Él miraba. Bien. Él miraba y se le notaba, viste, que el tipo, una mujer lo perdía, ¿no? Bien, ahí tenemos que hablar de la rica historia de Sagen dentro de la cárcel, que son 2 periodos de tiempo, entre el año 85 y el año 89, y después entre el año 99 y el año 2002. En su primera etapa por la violación que te contaba hace un rato, y en su segunda etapa por un robo calificado. Sí. Lo que nosotros hemos reconstruido es que Sagen fue dentro de la cárcel, igual que como fue siempre en el mundo del delito, un tipo con códigos. Sí. En la cárcel vos sabes que hay muchos códigos que se respetan. No hay ese que vos papeles. decís de ponerse contra la pared cuando pasa la mujer de otro... mirar para abajo. O de mirar para abajo. O delante mío han matado gente y yo he sentido... Y vos ni siquiera te puedes dar vuelta, tenés que seguir caminando. Es así. Bueno, y atrás cayó, ¿no? Sagen era muy respetuoso de esos códigos, pero también tenía un rol dentro de la cárcel. Por ejemplo, hay una anécdota que lo recuerda a los presos de la penitenciaría viendo el canal Una Señal Pornográfica, Sagen abriendo la puerta, insultando a los, diciendo cómo pueden ser tan degenerados como para hacer eso. Inclusive también en la cárcel nosotros mostramos que al Estado se le escapó, por ejemplo, en una ficha de ingreso de Sagen, a notar que Sagen no era un preso primero, sino que tenía un antecedente y que tenía un antecedente por violación. Sí. Es más, en su primera etapa carcelaria no es tratado, y vos también lo habrás visto, como violador. No es tratado por ningún psicólogo como violador, ni en ningún momento se le pregunta a un chico que tenía 19 años en ese momento, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste esto? Entonces, coincido con vos en que Sagen era una persona, como vos decís que son los violadores en la cárcel. Ahora, en la cárcel pocos tenían idea de que Sagen era un abusador. Tenía antecedentes de abuso. En su segundo ingreso. En su segundo ingreso. Y en su primer ingreso también contó con cierta protección que le permitió hacerle creer a todo el mundo que él estaba por un robo y no por una violación. ¿Por qué? Vas a tener que leer el libro, pero él tiene un... Vos sabés que yo lo quería leer antes que vengan ustedes. Mira, si no lo conseguíamos todavía en Carlos Paz, pero si lo compro lo tengo que leer todo este libro en 3 horas que quería leer. Yo creo que lo va a leer. No sé si en 3 horas, pero la gente que lo ha ido leyendo además me interesa siente una atracción porque el libro está escrito muy ágilmente. No es un libro para lectores. Además vos sos ágil, a Claudio no lo conozco, pero vos sos re ágil. No es un libro para lectores. Tenés que hacer un programa de este tipo. Es un libro para inquietos, es un libro que tiene respuestas que no hemos recibido de los medios ni del sistema en general. Es un libro muy fácil de leer, muy ágil, que tiene estas cosas que a la gente le seducen mucho. ¿Cómo es el funcionamiento dentro de la cárcel? Marcelo Sagen fue un pluma dentro de la cárcel. Un pluma, para decirle a la gente, es aquella persona que tiene ascendencia sobre los otros presos del pabellón y de alguna manera manda en el pabellón. Era el carteludo. Es el carteludo, que también es una definición o un rol que al sistema carcelario le sirve mucho porque le permite mantener cierto control, entre comillas, dentro de cada pabellón. Bueno, Sagen fue un pluma en su momento, pero fue un pluma en su segunda etapa carcelaria. En su primera etapa carcelaria no es un pluma. Una persona a los 19 años es difícil que lo sea, sobre todo en el año 85. Bueno, todas esas cosas, esas respuestas están en este libro que te aseguro que te va a seducir mucho en ese sentido, en el relato ágil y dinámico que tiene. ¿Hiciste investigación policial también vos? Sí. ¿Estuviste en la policía? Sí, en el marco de esta causa. De este tema. ¿Y qué decía la policía al respecto? Es decir, ¿realmente se le escapó? ¿No lo vieron? ¿No supieron? Es decir, porque creo que a Marcelo Sagen lo encuentran después que publican un identikit de una de las chicas que lo muestra más o menos. Mira, ¿no? te cuento cómo fue la historia. La policía de Córdoba actuó muy mal durante 12 años y medio. Muy mal. La policía de Córdoba y el sistema judicial de Córdoba y el Estado provincial fueron culpables de que Sagen durante 12 años y medio atacara sin que a nadie le importara. ¿Por qué? Justamente porque a nadie le importaba. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras había chicas que denunciaban que eran abusadas, a los ayudantes de fiscales, a los investigadores, a los jueces, a los fiscales, no les llamaba la atención. Era un caso más. A partir de un momento, La Voz del Interior, Claudio Iglesias, mi compañero, publica que existe un violador serial. Y a partir de ahí empieza a preocuparse un poco más la policía en relación al caso. En septiembre del año 2004, una víctima, Ana,
publica un mail en el que dice... Exactamente.